Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis hermanos. No sé si me estén viendo en este momento. Estamos transmitiendo desde su casa, desde la casa de mi esposa y mía, que es la casa de todos ustedes. Eh, es la primera vez que estamos haciendo esto desde este lugar. Espero que me puedan estar viendo y escuchando. La razón por la cual no podemos transmitir desde la iglesia es porque tenemos problemas con la luz y, y aquí estamos en casita, su casa, mis hermanos, y voy a tratar de, um, de llevar a cabo el mensaje de nuestro Señor a todos ustedes con el mismo entusiasmo como si lo hiciera desde la iglesia, esa finca donde todos acostumbramos a juntarnos. Pero en este momento, como lo he dicho antes, mis hermanos, no se puede. No se puede por muchas razones. Por primera vez, primeramente por el tiempo, es lo que quise decir. La otra por la pandemia que está en todo su apogeo en este momento. Pero tenemos a un Dios muy grande, mis hermanos, que siempre está al tanto de sus hijos, de todos nosotros. Y si usted en este momento piensa que Dios le ha abandonado o que le ha dejado, que se ha olvidado de usted, déjeme decirle que no es así. Son mentiras del enemigo, mi hermano y mi hermana. Sabe, hay muchas voces que se oyen ahora en día, pero solamente hay una voz de la verdad. Y esa es la verdad. Esa voz es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a tratar de explicar la palabra de Dios, mis hermanos, de la forma más sencilla y para no complicarla. Y a la misma vez también tratar de llevar un mensaje de aliento que dé mucha fuerza, mucha fortaleza, porque todos los mensajes de nuestro Señor Jesús son así. Nos dejó su carta de amor, mis hermanos, para que nosotros nos refugiemos en ella y recordemos de todas las promesas que Él nos dejó para que nosotros creamos en ellas y vivamos una vida santa, llena de fe, mis hermanos. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración como tenemos acostumbrado a hacerlo allá en la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, recuerde, mis hermanos, la iglesia es cada persona que se ha entregado a nuestro Señor Jesucristo, y donde quiera que estemos, nosotros somos miembros de la iglesia nunca cierra, mis hermanos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, acompáñenme allá en su casa y yo aquí en la casa de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a platicar con Él. ¿Okay? Acompáñenme. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, porque necesitamos de ti. Pero a la misma vez venimos contigo, Señor, porque estamos bien agradecidos contigo. Sea que estemos pasando momentos difíciles o momentos gratos, estamos bien agradecidos, Señor, porque confiamos en ti. Sabemos que tú siempre estás con nosotros y que deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos en este momento respirar. Estamos con vida y ese es un regalo que tú nos has dado, el aliento de vida. Padre, necesitamos mucho de tu palabra, necesitamos mucho de tu aliento, necesitamos de tus fuerzas, tu fortaleza. Entonces, Padre, ayúdanos a entender tu palabra el día de hoy, ayúdanos a recordarla, si ya es que nos vas a dejar algo que ya sabemos, que la recordemos, Señor, y que la llevemos en nuestro corazón, porque eso es lo que más necesitamos de ti. Entonces alumbra, Señor, esta mente, Señor, escudriña nuestro corazón,
suavízalo para que tu palabra hermosa, tu semilla, pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser y llevar a cabo tu palabra, Señor. No nada más escucharla. Pedimos esto y te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ojalá y haya hecho esta oración ahí en casa con nosotros. Espero una vez más a todos los que se estén sintonizando en este momento que se encuentren bien del todo, especialmente de salud y sobre todo con este huracán, esta tormenta que entró ya en la noche y que todos estén bien. Es un placer, mis hermanos, transmitir, es un privilegio transmitir la palabra de Dios a través de este medio social. El día de hoy el Señor nos trae, como siempre, mis hermanos, palabra de aliento, palabra de fuerza, ¿verdad? Y es lo que necesitamos ahora en día. Nos trae palabra para que salgamos adelante y para que nos llene de fortaleza, mis hermanos. Estamos con esta serie de mensajes que se llama Fe de Gigantes, como lo pueden ver ahí en pantalla. Y ya tenemos tiempo con esta serie de mensajes, mis hermanos. Fe de Gigantes. Si hay algo que necesitamos el día de hoy, pues es eso, mis hermanos. Es la fe de un gigante, mis hermanos. Y Dios nos las puede dar. Dios nos puede dar la fuerza, la fortaleza, la fe, porque Jesucristo es el autor de nuestra fe y Él es el perfeccionador de nuestra fe. Entonces, voy a tratar de hacer todo esto yo solo, mis hermanos, y si algunas de las escrituras que se van a enseñar ahí se toman un tiempo en salir, es porque realmente en sí estoy predicando, mis hermanos, y estoy cambiando lo que se ve en Facebook. En otras palabras, estoy haciendo todo con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda de nuestro Señor, así de que sean pacientes. Por lo regular siempre hay algo allá en la iglesia atrás en sonido, haciendo todo esto, y yo solamente estoy predicando, así de que pues ustedes se pueden imaginar todo lo que tengo que hacer para que todo salga bien y para que todo llegue pues bien a sus casas, mis hermanos. Espero que si se tarda algo en salir allí en Facebook, pues tengan paciencia, mis hermanos, porque sí se tarda un poco de tiempo y soy el único que está haciendo todo esto. Aquí estoy cambiando una de las imágenes, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlas. El tema de hoy que vamos a hablar y que nos trae nuestro Señor es Dios mi fortaleza. Así es. Tenemos a un Dios, mis hermanos, que es un Dios fuerte, Dios de fortaleza, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar. Sabemos, mis hermanos, que estamos pasando por días bastante difíciles en este momento. Hay mucha noticia trágica ahora en día, ¿verdad? Y es bueno, mis hermanos, que en medio de todo esto, noticias trágicas, que nosotros hagamos una pausa, mis hermanos. Sí, una pausa, ¿para qué? Para reflexionar. Reflexionar porque lo necesitamos. ¿Por qué? Porque en medio de tanta inquietud, mis hermanos, en medio de tanta incertidumbre, ¿okay? Quizás le vengan pensamientos a usted en este momento, algo parecido a esto. ¿Será que a lo mejor ya es el fin del mundo? ¿Ya es el fin de la humanidad? Bueno, si quiere la respuesta a eso, mis hermanos,
De acuerdo a la Biblia, no es así, ¿ok? Pero que sí son señales, mis hermanos, de que ya viene Jesús pronto. Desde luego que sí, mis hermanos. Entonces lo estamos viendo y parece ser que el Señor nos está diciendo que nos preparemos, que estemos preparados y que no nos agarre por sorpresa, porque nadie sabe el momento, el día cuando Jesús va a regresar. Entonces el Señor es bien paciente, ¿verdad? Y nos va a dar a conocer las señales, ¿verdad? Y esto que estamos viendo, sí, son señales de que Él ya viene pronto, mis hermanos. Estamos precisamente ya casi completando 5 meses desde que se decretara, fíjense, la alarma mundial por la pandemia del COVID-19 o el coronavirus, como le quiere decir. Millones de personas, mis hermanos, a nivel mundial se han recluido, fíjense, en sus hogares, se han guardado en sus hogares esperando que pues no salir y no ser contagiados, y también esperando a que pase toda esta crisis. Yo sé de familias que rara vez salen, ya no los vemos, tienen temor, se están protegiendo, se están resguardando. Y una de las cosas que me gustaría hablar, mis hermanos, y quisiera que realmente hablo mucho, ¿ok? Pero en esto, ¿verdad? Son palabras mías, y quiero que también se enfoquen mucho más en la palabra del Señor, claro, pero quisiera que me pusieran bastante atención en esto. Cuando digo que hagamos una pausa, mis hermanos, y que reflexionemos, y estando resguardados en casa, estamos ahí recluidos, ¿verdad? Miren, los noticieros de la mañana y la tarde y la noche y aún en la madrugada, parece que no tienen otro tema más que el tema del COVID-19, que es el coronavirus, de esta pandemia. Parece ser que entre más dramáticas y más catastróficas sean las noticias o la forma en cómo lo informan, ¿verdad?, acerca de las fatalidades y las consecuencias del avance de esta pandemia, parece ser que nos pone más nerviosos, ¿okay? Y eso no ayuda, mis hermanos, no ayuda. Es que la verdad, todo lo que se oye es lo siguiente, y ustedes probablemente están de acuerdo conmigo. Informes de cuántas gentes han fallecido, de que nuevos casos de contagio, que los hospitales están repletos, ¿verdad? Ya están a toda su capacidad, que faltan ventiladores o que faltan respiradores, faltan cuartos de cuidado intensivo, o en sí faltan simplemente cuartos para poner a toda la gente que está enferma, ¿verdad? La gente, pues escuchamos también que está perdiendo sus trabajos, que faltan los recursos para llevar la comida a la casa, y puedo seguir con muchas más cosas que se oyen, mis hermanos. O puedo decir, etcétera, etcétera. Todo esto, mis hermanos, incrementa la angustia. Todo esto causa inseguridad, causa incertidumbre, causa temor, hasta incluso, fíjense, causa la falta de sueño, el insomnio, ¿verdad?, el estrés. Hay gente que se siente, me estoy deprimiendo, la depresión, causa fatiga de todo esto, y a veces causa también crisis emocional, ¿verdad?, entre otras afecciones de la salud. Y sí, claro, mis hermanos, tengo que enfatizar en esto. Tengo que decir que lamentamos, sí, como hijos de Dios, nos lamentamos bastante, profundamente, por cada fallecimiento que escuchamos, ¿verdad?, a consecuencia de esta pandemia. Nadie puede quitar ese dolor profundo, mis hermanos, de ya no poder ver a un ser querido. Eso sí, yo me toco el corazón, he llorado mucho. La carga para un pastor, aparte cuando uno no se siente bien y escucha que sus ovejas
están afligidas con enfermedad. Todo esto, mis hermanos, lo llevo cargado conmigo. Y eso no quiere decir que pues deje de orar, al contrario, oro más al Señor y le pido que ya ponga un paro a todo esto, pero no es mi voluntad, es su voluntad. Pero hay mucha gente que ha perdido a un ser querido en este momento de esta pandemia. Y el dolor, lo vuelvo a repetir, es tan profundo. Y se incrementa todavía aún más, mis hermanos, cuando muchas familias ni siquiera pueden despedirse de sus fallecidos, ¿verdad? De manera apropiada, debido al peligro de que se puedan también ellos contagiar. Pero sí les voy a decir, solamente Dios, mis hermanos. Fíjense, Dios es el único que puede dar consuelo a todo esto. Yo he estado en muchos funerales y yo puedo hablar, y lo he dicho antes, mis hermanos, puedo hablar de lo que yo sé o cómo poder alentar. Mis palabras se las va a llevar el viento. El único que pueda dar palabra de aliento y que da vida y que da consuelo y que ayuda es la palabra de nuestro Señor. Se lo puedo decir. Y si usted ha estado viviendo algo parecido a esto, que ha perdido algún ser querido, usted puede darse cuenta que el único refugio, mis hermanos, es la palabra de Dios, es Él. Y lo necesitamos en este momento, especialmente cuando uno no se puede despedir de sus familias. Entonces, en medio de todo esto, mis hermanos, que está sucediendo, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un verso en la Biblia que ha estado no alejado de mí, pero que no acostumbro a leerlo seguido, especialmente cuando estoy pasando por dificultad, pero que siempre está ahí, ¿verdad? Siempre se encuentra ahí como disponible, y este es uno de los versos que Dios, aparte de tantos que me ha dado a través de toda esta dificultad que estamos pasando, que ha hecho eco en mi corazón, y me dijo el Señor, necesito que busques este verso y necesito que lo compartas con mis ovejas. Y aquí está, déjeme moverla aquí pronto a esto para que no me retrase en lo que tenga que hacer, mis hermanos. Pero se encuentra, saquen sus Biblias o lo pueden ver ahí en pantalla en un momento que aparezca. Se trata de Salmos 46, 10. ¿Okay? Salmos 46, 10. Y es un verso hermosísimo, y se puede partir en dos partes, mis hermanos. Dice así, Salmos 46, 10. Dice, quédense quietos. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Qué hermoso salmo, ¿no? Primeramente nos da un consejo el Señor. Nos dice lo siguiente, que nos quedemos quietos, que nos quedemos completamente quietos. ¿Y cómo podemos seguir viviendo entonces si nos vamos a quedar quietos? ¿Cómo podemos, o cómo debemos, mejor dicho, seguir viviendo? Bueno, aquí el salmista nos dice, primeramente nos dice que hagamos una pausa, mis hermanos. Que apliquemos, como quien dice, los frenos, ¿verdad? Como si fuéramos en un automóvil, y apliquen los frenos, si se puede decir así. Dice, y quiero que no se muevan. Perdón. Que nos quedemos quietos. Y miren, mis hermanos, va a haber situaciones en esta vida, y pienso que esta que estamos pasando es una de ellas, donde debemos de quedarnos completamente quietos. Y al quedarnos quietos, tenemos que decirle al Señor lo siguiente,
reconocemos que tú eres Dios y que tú eres soberano y que tú estás en control de todo. En otras palabras, al hacer eso, estamos diciéndole, mis hermanos, lo siguiente, que nos rendimos a ti. Si en alguna área de nuestra vida no nos hemos rendido, Señor, nos quedamos quietos en este momento y somos todo tuyos, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Y debemos reconocer que en medio de todas estas circunstancias adversas, mis hermanos, Él siendo Rey, Él va a ser exaltado. Y su nombre va a ser enaltecido. Es por eso que dice, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Pero para eso necesita que su pueblo, usted y yo, todos los que nos hemos entregado a Cristo, hagamos una pausa de nuestra vida rutinaria y nos quedemos quietos, cerremos nuestros ojos y le digamos, Señor, perdóname. Te he pasado por alto y no te he reconocido como el Dios. Pero desde este momento en adelante le puede decir, yo te voy a exaltar. Desde este momento en adelante yo voy a enaltecer tu nombre aquí en toda la tierra. ¿Y sabe cómo puede hacerlo? Empezando haciendo esto. Quedándonos quietos. Reconociendo que Él es el Señor. Y su nombre, dice, será exaltado, levantado muy por alto. Entonces viene la pregunta, mis hermanos. ¿Cómo podemos ayudarnos? Porque el Señor nos quiere ayudar en medio de toda esta situación. ¿Cómo podemos ayudarnos y a la misma vez poner por alto el nombre del Señor? ¿Okay? En medio de toda esta pandemia que está pasando. Bueno, déjenme decirles, aquí viene el punto número 1, mis hermanos, y espero que esté listo para escribir. Esto es lo que quiere el Señor. La pregunta es esta: ¿cómo podemos ayudarnos y poner muy por alto el nombre de Dios? Bueno, yo le aconsejo, y la Biblia nos dice también lo siguiente: escriba ahí en su casa, en un papel. Esto es lo que debemos de hacer. El Señor le encanta que hagamos esto, porque Él quiere ver a su pueblo animado. Vamos a levantando el ánimo, mis hermanos. Hay que levantar el ánimo, así es. Y quizás usted diga, bueno, pues ¿de qué está hablando el pastor en este momento? Pero así como dice el salmista, ¿verdad? En el verso que acabamos de leer, que hagamos una pausa, ¿okay? Tenemos que aplicar, sí, los frenos, como a veces decimos, y poner alto a toda esta vida rutinaria, y debemos levantar, fíjense, nuestra mirada hacia arriba al Señor, levantar nuestra mirada a Jesús, mis hermanos, y hay que pedirle lo siguiente, pedirle que nos dé ánimo. Él nos puede dar ese aliento, ese ánimo, pedirle que nos dé fuerzas, mis hermanos, que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir viviendo. Y cuando usted y yo hagamos eso, estamos poniendo muy por alto el nombre del Señor, y a la misma vez también nos estamos ayudando, porque estamos permitiendo que venga la ayuda de la fuente que nunca se acaba. Entonces nos ayuda a nosotros, y a la misma vez también ponemos el nombre del Señor muy por alto. Y quizás, ¿verdad?, usted esté pensando, le pase por la mente lo siguiente: pues, ¿qué es esto que dice el pastor del ánimo? Parece que esa palabra en este momento se encuentra fuera de lugar por los momentos difíciles que estamos pasando. Pues quizás para algunos de ustedes le encuentren algo absurdo y fuera de lugar de que cobremos ánimo, porque quizás algunos de ustedes dicen que ya no tengo fuerzas, ya no tengo ánimo. Y entonces yo le hago esta pregunta:
¿Tiene usted otra alternativa mejor que esta, mi hermano, mi hermana? Porque si la tiene, me gustaría escucharla. Es tiempo de reflexionar. El único con el que podemos ir y que puede resolver todo esto, y el único que nos puede dar el ánimo, mis hermanos y mis hermanas, es el Señor. Quizá usted en este momento está cerca de Él, y quizá alguno de ustedes que me está escuchando está alejado de Él. Déjenme decirles que no hay mejor forma de vivir que vivir lo más cerca de nuestro Señor, para que esté listo para darnos ánimo, mis hermanos, y que nos dé fuerzas. ¿Okay? Eso es lo que Él desea, mis hermanos. Entonces hay que reflexionar, hay que pausar, hay que ir delante de nuestro Dios, clamarle, ¿verdad? Y decirle, Señor Padre, dame ánimo. Usted puede ir con Él, como yo lo he hecho muchas veces cuando ya me siento tan débil peleando todo esto, y es cuando me rindo. Y el Señor desea eso, que nos rindamos. Y el momento en que usted se rinda a Él y que le diga, ya no puedo más, dame ánimo, dame aliento, ya no puedo. Desde ese momento usted va a sentir la fuerza, porque cuando estamos débiles es cuando estamos más fuertes, porque permitimos al Señor que venga a nuestro corazón y que entre. Le abrimos la puerta para que Él venga y se manifieste en nosotros. El día de ayer me sentí con mucho desánimo por muchas noticias, pero me tuve que hincar y tuve que orar al Señor. Y le dije, Señor, Dani, ánimo, es mucha la carga para mí. Sí, es que no nada más son dificultades personales, mis hermanos, son dificultades de otros hermanos que los amo mucho. Y es mucha la carga. Pero tuve que decirle al Señor, dame ánimo, dame fuerzas, dame aliento de vida, por favor, dame fortaleza para que yo pueda seguir adelante. Y déjenme decirles, Él da esa fuerza cuando realmente uno se rinde a Él. Porque se da uno cuenta que ya no puede uno seguir peleando, porque no podemos hacer absolutamente nada. Simplemente nada más darnos por vencidos, hacer una pausa, ¿verdad? Y pedirle, Señor, dame el ánimo, dame el aliento. Hay mucha gente que ahora en día, mis hermanos, tiende a desanimarse. Así es. En momentos como estos que estamos pasando, y todo lo que pasa en las noticias, pues es muy fácil desanimarse, mis hermanos. Bastante. Hay noticias muy malas. Así es. Yo le pregunto a usted, porque yo también me hago esa pregunta, mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que escuché una buena noticia? Solamente la palabra de Dios trae buenas noticias, mis hermanos. Y tenemos que refugiarnos en ella, porque la palabra de Dios nos trae aliento. Todo lo que se escucha allá en la televisión son cosas negativas. Entonces, pregunto yo, ¿cómo podemos nosotros cobrar ánimo, verdad, fuerzas, si todo lo que vemos son noticias negativas? Es por eso que se haya confirmado que doctores, psicólogos, verdad, están recomendando medir la cantidad de noticias, de información que ingerimos, verdad, sobre todo lo que con respecto al COVID-19, 19 o el coronavirus, ¿verdad? Que realmente en sí es una crisis, mis hermanos, no es local, es una crisis de salud mundial grave, es verdad, pero si seguimos nosotros escuchando todas esas noticias, saturándonos con ellas, eso nos va a generar problemas emocionales, nos va a generar crisis emocional grave. Puede debilitarnos, podría también bajar nuestras defensas. ¿Para qué? Para resistir esta enfermedad que ojalá y Dios, dice la gente por ahí que todos se van a contagiar, hasta yo mismo lo he dicho y después me retracté de eso porque pues yo no soy Dios para decir eso. Ojalá y no, que no sea así. Pero si nos llenamos de las noticias negativas y estamos
constantemente checando las noticias, mis hermanos, ¿cómo podemos cobrar el ánimo? Hay que poner un freno a todo eso, a la avalancha de información, ¿verdad?, negativa que llega a nuestras casas, que llega a nuestro ser, que llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces, hay que balancear todo eso. Hay que medir todo eso. Y hay que buscar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a encontrar lo positivo. Ahí es donde vamos a encontrar, ¿verdad?, todo lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Ahí vamos a tratar de que la palabra, ¿verdad?, nos llene completamente y empecemos a pensar positivamente. Porque en sí, mis hermanos, es una necesidad. Necesitamos pensar positivamente, necesitamos pensar espiritualmente, fortalecer nuestra fe en Jesús, y solamente la palabra de Dios puede hacer eso para que nos ayude espiritualmente, nos ayude mentalmente, nos ayude físicamente. Veamos, miren, cómo nos aconseja el Señor, nuestro Dios, cómo nos aconseja en su palabra lo que debemos de hacer para respaldar lo que los estoy diciendo. En el libro de Proverbios se encuentra este proverbio, mis hermanos. Es Proverbios 18, 14. ¿Okay? Y me llamó mucho la atención porque de esto quiso el Señor que hablara, porque hay mucha gente que necesita bastante ánimo. Miren lo que dice Proverbios 18, 14. Dice, el ánimo ayuda a sanar al enfermo. ¿Cómo ve usted? El ánimo ayuda a sanar el enfermo. Pero, dice, ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Hay palabra de Dios, mis hermanos, como este proverbio, que quizás nosotros no estamos muy acostumbrados a verlo, a decirlo, ¿verdad? Quizás usted diga, bueno, es la primera vez que escucho este proverbio y está muy al tanto de lo que necesitamos ahora en día. Especialmente si usted no lo sabe, le voy a decir lo siguiente. Recuerde esto, ¿okay? O sepa esto, mi hermano, mi hermana, que una de las armas principales que tiene el enemigo es el desánimo. Si hay un arma poderosa que usa el enemigo, aparte de hacer dudar la palabra de Dios, es esta otra, es el desánimo. Cuando el enemigo logra que una persona se desanime, miren, se va debilitando completamente, se va enfermando. ¿Okay? Entonces, él usa, ¿verdad?, esta arma para quitarnos la esperanza que tenemos, sobre todo la esperanza viva en nuestro Señor, en nuestro Dios. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, de qué es lo que pensamos, de qué es lo que decimos, mis hermanos. Porque si son cosas negativas, eso es un indicador de que realmente nos estamos llenando de muchas cosas negativas y así no quiere el Señor que vivamos. Nuestra boca, nuestro corazón, nuestro ser debe de decir cosas positivas, cosas que tengan ánimo, no desánimo. Entonces, observe cómo entra el enemigo. Poco a poco, sigilosamente se va metiendo y nos va metiendo todas estas cosas hasta llegarnos a ¿qué? A desanimarnos. Pero yo le voy a decir algo. Ni los gobiernos, ni la gente que tiene mucho dinero, empresarios, ni ningún otro medio tiene el poder, ¿verdad?, que Dios tiene puesto en nosotros, sus hijos. Podemos escuchar hasta cosas buenas, ¿verdad?, en las noticias, si es que las escucha, pero nada de eso nos va a dar el ánimo que necesitamos como nos lo da la palabra de Dios. Lo máximo que el hombre, la mujer necesite para recobrar el ánimo es precisamente la palabra de Dios, mis hermanos. Es la que nos hace sobrevivir cuando vive esa palabra dentro de nosotros y es la que nos hace seguir adelante.
Entonces hay que poner dentro de nuestro corazón la palabra del Señor. Él nos ha dejado, fíjense, su carta de amor. Así es, nos ha dejado su carta de amor. ¿Para qué? Para que la leamos. Ahí hay muchos mensajes inspiradores, mis hermanos, para seguir adelante. Escuchemos, ¿verdad? La palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. Escuchemos música inspiradora que nos ministra y que nos da ánimo, que tiene que ver con la palabra del Señor, música cristiana, ¿verdad? Y también, mis hermanos, ¿saben qué da ánimo? También cuando ofrecemos ánimo a los demás, porque hay otros que están abajo y nosotros estamos arriba y viceversa en cuestiones de ánimo. Y fíjense, también nos da ánimo cuando nosotros alentamos a alguien más, cuando animamos a alguien más, ¿verdad? Entonces hay que buscar, llamemos a personas que a lo mejor puede que estén solas, puede que necesiten ayuda, puede que necesiten una palabra de ánimo, de aliento, porque viven completamente solas. Hábleles por teléfono, pregúnteles, haga una oración con esas personas y verdad, déjeme, usted va a poner muy por alto el nombre del Señor, porque estas personas van a decir lo siguiente: el Señor se está acordando de mí, le puso en su mente que me hablara. Ve, y dice, bueno, es que es la persona, no, la persona que me habló, es que sí es la persona, pero la que le impulsó fue el Señor. Entonces todo esto da mucho ánimo a la gente y nos da ánimo a nosotros cuando nosotros les hablamos, ¿verdad? Y les decimos qué necesitan, personas que no pueden, desvalidas, ¿verdad? Entonces demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor también por que podemos hacer esto. Eso también pone muy por alto el nombre del Señor y nos ayuda a nosotros, nos hace sentir bien porque sabemos que estamos haciendo una buena obra. Y aun cuando no la estemos pasando bien, porque miren, yo estaba orando por personas y yo también no la he pasado bien. Yo he hablado con personas y les doy aliento, y si supieran ellas que yo también necesito aliento, pero al hacer eso, yo sé que estoy haciendo el bien. Y me da ánimo, pero todos necesitamos de una palabra de aliento, mis hermanos. Entonces hay que levantar el ánimo, hay que seguir adelante, hay que agradecerle al Señor por cosas que a lo mejor no todos los días le agradecemos, mis hermanos, como la comida que tenemos, ¿verdad? La casa que tenemos, la familia, el vestido que tenemos, etc. Pero vamos a leer esta otra escritura que me gustaría que la vieran, mis hermanos, y que es algo que quizás usted esté familiarizada con esta escritura. Dice así, dice en Colosenses 3:15, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Que gobierne, o sea, que realmente esté en control, ¿verdad? La paz de Cristo. Dice, y luego fíjense cómo dice, a la cual fueron llamados en un solo ¿qué? En un solo cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, ¿verdad? Y luego termina diciendo que seamos ¿qué? Seamos agradecidos, ¿ok? Entonces, como puede ver aquí, mi hermano, leemos esta escritura, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. ¿Okay? ¿Cómo puede haber ánimo? Yo pregunto. ¿Cómo puede haber ánimo si no hay paz con Dios? ¿Cómo puede haber ánimo en una persona si no tiene esa paz con el Señor? La Biblia, su palabra, es la verdadera fuente de ayuda, mis hermanos. Oh, sí. Es la verdadera fuente de ánimo. Es la verdadera fuente de aliento, de paz. Necesitamos darle ese alimento a nuestro cuerpo. Necesitamos darle alimento espiritual a nuestro ser. Necesitamos del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo.
Necesitamos de Jesús, que Él es la palabra. Necesitamos comer de ese pan, necesitamos de Jesús. Entonces yo le pido, le ruego, le suplico que en medio de todo esto que está sucediendo en nuestra vida, no se separe de Cristo, no se separe de su palabra, porque hay personas que se enfrían, mis hermanos. Se enfrían porque dicen, bueno, pues es que ya se cerró la iglesia. No se ha cerrado la iglesia somos nosotros. La finca es donde nos reunimos y se convierte en una iglesia, pero no se enfríe, no se enfríe. Así como estaba usted siguiendo, si es que se ha distanciado, así como estaba siguiendo a Cristo, que se subía a su carro y iba a la iglesia y se bajaba y escuchaba la palabra, así también debe de seguirlo seguir haciéndolo. Porque Dios observa desde arriba, mis hermanos, y ve si realmente hemos perdido el ánimo o no. Vamos pues adelante, vamos a seguir con Él. ¿Okay? Entonces, de esto quiso el Señor que les hablara. Número 1, levantando el ánimo, mis hermanos. Sé que es a veces difícil por todas las situaciones que estamos viviendo, pero nada es más fuerte que la palabra de Dios. Entonces acerquémonos a Él. Aun cuando no podemos ir físicamente a la iglesia, tenemos que seguir reunidos, tenemos que seguir unidos más que nada, ¿verdad? Y lo podemos hacer, mis hermanos. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ayudarnos? Aparte de levantar el ánimo. ¿Y cómo podemos también poner muy por alto el nombre del Señor? Bueno, aquí va otro punto más que quiero que vean, mis hermanos. Número 2, mantengámonos, fíjense, mantengámonos firmes. Esa es la palabra, firmes. ¿Okay? Y sigamos, ¿qué? Adelante, así es. Adelante, ¿con quién? Con Dios. Entonces apunte eso ahí en su casa, mis hermanos, que vamos a mantenernos completamente firmes, ¿ok? Firmes, ¿en quién? En el Señor. Y sigamos, fíjense, adelante, no en nuestro rumbo, ¿ok? En el rumbo del Señor, hay que seguirlo a Él. Eso es bien importante porque tendemos a debilitarnos fácilmente cuando vienen muchos problemas, muchas dificultades a nuestra vida. El apóstol Pablo se tomó el tiempo para escribir muchas cartas, ustedes lo saben, mis hermanos. Y le escribe esta carta a Timoteo y me gustaría que viera esta escritura. Timoteo 6:20, mis hermanos. De cómo el Señor nos dice y quiere que sigamos firmes en esta vida, que sigamos adelante con Él. Fíjense cómo le manda esta carta a Timoteo, y fíjense lo que le dice, Timoteo 6:20, ¿okay? Dice lo siguiente: Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías, que no vienen de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta, fíjense, ser cierto, pero no lo es. Fíjense, esta carta fue ya escrita hace mucho tiempo y se la escribe a Timoteo y parece ser que me la está escribiendo a mí. Y pienso que también a usted. En lugar de poner Timoteo ahí, ponga su nombre. Yo puse mi nombre, Oscar. Mantente firme en lo que Dios te ha confiado. ¿Qué es lo que me ha confiado Dios? Oh, mi hermano, mi hermana. Si yo pudiera decirle todo lo que Dios me ha confiado. Me ha dado tanta palabra, y a usted también. Pero a veces somos muy orejones. Se nos olvida. Sobre todo cuando vienen las cosas duras a nuestra vida. Pero parece que este verso, esta palabra del apóstol Pablo nos está haciendo eco ahora en día, ¿no?
Póngale su nombre ahí y dígale, mantente firme en lo que ya te he confiado. Yo ya te he revelado, dice el Señor, tantas cosas para que puedas, ¿qué? Seguir firme. Ya te he revelado tantas cosas para que puedas seguir adelante conmigo. Si tú volteas hacia atrás en tu vida, va a haber marcadores ahí en tu vida donde realmente te has dado cuenta que de ninguna otra manera podrías haber salido. Yo fui, dice el Señor, yo fui el que te saqué. Eso debe de mantenerte firme. O sea, yo te he dado a conocer, me he revelado, me he manifestado a ti en tus vidas, que es más que suficiente para que te mantengas confiado en mí. Es lo que está diciendo él. Entonces después dice que evitemos. Dice, no te llenes de esas cosas feas, tonterías, que no vienen de mí, sobre todo cosas negativas. Yo te traigo buenas noticias y quiero que las asimiles, quiero que te llenes de ellas. No te dejes sobrellevar por otras voces que no es la mía, está diciendo, que contradicen la verdad. Yo soy la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida es Jesús. Nadie llega al Padre sino por medio de mí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues mantenernos firmes en su verdad, en el único camino que hay, en la única verdad que es nuestro Señor Jesucristo. La única voz de la verdad es la que debemos de escuchar, la que no contradice su palabra. Ese es Jesús. Y lo necesitamos el día de hoy, mis hermanos. Claro que lo necesitamos. Claro que todos lo necesitamos. Lo necesito yo, lo necesita todo el mundo. Entonces no hay que poner atención a todo aquello que parece cierto, pero que realmente no lo es, si no lo dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo y a usted también, a mí también. Y dice, mantengámonos firmes, dice, que nos mantengamos en regla con lo que Dios ya nos ha enseñado y que no demos un paso atrás. Aunque en ese momento no sepamos y no entendamos absolutamente todo, ¿verdad? Si el Señor ha sido fiel en el pasado, el Señor va a ser fiel el día de hoy. Porque así es Él. Tenemos que confiar en Él. No sabemos muchas veces cómo Dios va a resolver las cosas. No lo entendemos absolutamente todo, pero no tenemos que entenderlo todo. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Cerrar nuestros ojos y confiar en Él. Rendirnos completamente a Él. Y cuando usted haga eso, cuando usted se rinda, cuando usted le dice ya no puedo más, pero me mantengo firme en tu palabra. De aquí nadie me va a mover y de aquí yo voy a seguir caminando, porque aunque no le entienda todo y veo que se derrumbe todo a mi alrededor, yo sé que tú no te vas a derrumbar, tú me vas a levantar. Entonces, el Señor desea que nos mantengamos completamente firmes en Él, mis hermanos. Nos mantengamos en regla, ¿okay? Dios nos ha entregado, mis hermanos, una fuente inagotable de ánimo, de fuerza, de fortaleza, y esa es la palabra de Él. Podría yo decirle, no, lea este otro libro o este otro. No, es la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de meternos en este momento. Saturarnos de ella. La Biblia nos puede llenar de firmeza. Nos puede llenar de fortaleza interna, mis hermanos, que tanto la necesitamos. Entonces, ya no hay que darle, como quien dice, vuelta de hoja, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque Él es el único, mis hermanos, que puede ayudarnos. Él es el único que puede sacarnos adelante. Vamos a leer esta otra palabra de Dios. Y miren cómo dice aquí el Salmos 92:10, fíjense. Dice así, Salmos 92:10, en una versión diferente. Dice, pero tú, fíjense, aumentarás mis fuerzas.
como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Salmos 92:10. Yo he escuchado de este salmo y a veces me pongo a pensar, mis hermanos, ¿por qué el búfalo? No sé si a usted le gusta ver programas así de África y los animales, pero el búfalo es un animal especial, porque es uno de los animales que se ha registrado que tiene bastantes fuerzas, más fuerzas que los otros animales, resistente. Un búfalo pelea, un búfalo se reúne con los otros búfalos y pelean cuando vienen y los atacan los leones o los tigres. Los otros animales tienden a correr y los búfalos sí corren, ¿verdad? Pero cuando ven que realmente están siendo atacados o que alguno de sus búfalos que están allí a un lado, ¿verdad? Se ven atacados, se regresan todos o la mayoría, ¿verdad? De ellos y le hacen frente, no dejan solo a este búfalo a pelear con un león o con un tigre o con varios de ellos. Se vienen todos y se van en contra del atacante y aparte las fuerzas que ellos tienen. Mis hermanos, es increíble, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas, dice, como las del búfalo. Seré ungido con aceite, ¿qué? Con aceite fresco. El Señor quiere que seamos así, que estemos unidos como los búfalos, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos mantengamos firmes, mis hermanos. Este aceite fresco que dice aquí, dice, y seré, dice, ungido con aceite fresco. Mis hermanos, ¿sabe qué es el aceite fresco? Es la fuerza inagotable. Fíjense lo que le estoy diciendo. Es la fuerza inagotable que procede de Dios. Así es. Él es el que nos unge con ese aceite fresco. Y está disponible, fíjense, mis hermanos, para todos. ¿Y cuándo? Todo el tiempo. En cualquier lugar que estemos. Nosotros podemos doblar rodilla, ¿verdad? Y recobrar fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Y estar unidos, pero con el Señor, y estar unidos con los otros hermanos para mantenernos, ¿qué? Mantenernos firmes. Todo lo que debemos de hacer es lo siguiente, es pedirle, debemos de pedirle en fe, en oración. Mis hermanos, esto no nos cuesta nada. Esto es gratis. El Señor nos lo da. Y verdad que funciona. Porque yo he estado en momentos en que ya no puedo más. Y ahorita en este momento, déjenme decirles, hay personas en este momento que se están dando por vencidas. Hay personas que están diciendo, ya no puede mi cuerpo más. ¿Okay? Mi hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le pregunto, ¿con quién más puede uno ir? ¿Quién más nos puede dar fuerzas como las del búfalo? ¿Quién más nos puede dar de esa fuerza inagotable que es aceite fresco del Señor? Solamente Él. Solamente Él. ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Dice, si dudo de Dios, ¿hay algún otro Dios que usted pueda ir a? ¿Hay algún otro Dios que pueda funcionar, que usted pueda recurrir? Es que muchas veces, mis hermanos, hay que reflexionar en esto. Si nosotros decimos, ¿podré ir con alguien más que me pueda ayudar? Esto demanda que reflexionemos y que contestemos con una respuesta sincera, mis hermanos. Y que nos hagamos esta pregunta, ¿estoy confiando completamente en Dios? ¿Estoy yo completamente confiando en este Dios todopoderoso y soberano de toda la creación? Es que cuando vienen los momentos bien difíciles, sí estamos en esta humanidad, pero debemos de hacernos esa pregunta. ¿Estamos realmente confiando plenamente en el Dios poderoso de toda la creación? Es que hay personas que dicen lo siguiente, mis hermanos. Dicen, es que yo creo en Dios,
Pero la verdad, lo que deberían de decir es lo siguiente: yo le creo a Dios, que es una cosa muy diferente. Yo me he encontrado en ese dilema también. Yo me he dicho, es que yo creo en ti, Señor. Pues sí, yo puedo decirle que creo en Él, pero la pregunta que debo de hacerme es esta: ¿le creo a Dios? ¿Creo yo lo que ha escrito o no? Entonces, debemos de creer en Él completamente, en convicción, mis hermanos. Debemos de perseverar y seguir adelante, ¿verdad? Porque Dios está a cargo, mis hermanos, de todo, está en control de todo, mis hermanos. Entonces, cuando uno dice, yo creo en Dios, no, la pregunta es, ¿le cree usted a Dios? ¿Cree lo que escribió, lo que ya le dijo? Y con eso debemos de partir, porque muchas veces nos quedamos cortos. Ayer precisamente, no voy a entrar en detalle, pero me rectificó el Señor y me dijo, ¿qué no acabas de escribir? Que me creas a mí, que creas lo que yo escribí. Y Señor, dije, perdóname, es que vivo en esta humanidad y de pronto lo que pasa alrededor de mí o lo que siento en mi cuerpo trata de ganarme, quitarme de esta esperanza y esta confianza de que sí realmente creo en ti. Yo creo en ti, Dios, creo en ti, creo lo que has escrito. Y después de eso, mis hermanos, déjenme decirles, las cosas cambian, las cosas cambian. Pero miren lo que nos dice el Señor ahora en esta escritura, mis hermanos. Déjenme cambiar aquí y me encanta esta escritura, mis hermanos. Y vamos a leerla en varios versos primero, y se encuentra en Efesios. Yo creo que usted ya la ha escuchado. Efesios 6, 10, 13. Y empieza así a decir el Señor, y es el apóstol Pablo. Por último, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Y eso es lo que quiere el Señor en este momento. Que resistamos con firmeza, mis hermanos. Entonces hay que ponernos, ¿verdad?, la armadura del Señor. Y ahorita vamos a ver cuál es esa armadura, mis hermanos. Leamos lo que sigue, los versos 14 al 18. Dice así: manténganse firmes. Una vez más lo dice. Termina diciendo en el verso 13, dice, para que puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pero luego después dice en el verso 14, dice, otra vez, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Protegidos por la coraza de justicia. Y voy a pausar aquí, mis hermanos, porque cuando un soldado romano, se vestía con su armadura, se vestía así con cinturón y con coraza, y se van a dar cuenta que todo lo que menciona aquí el apóstol Pablo a los Efesios, que está observando a un soldado romano, de cómo se alista para pelear físicamente, y también lo hace, dice, tenemos que alistarnos para pelear espiritualmente de la misma forma. Entonces, vuelvo a leer, manténganse firmes, dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues es la verdad de la palabra de Dios. Nos ceñimos con él, nos la apretamos, ¿verdad? Esta es la verdad y de aquí no me voy a bajar. De aquí no me van a quitar este cinturón.
Dice, protegidos por la coraza de justicia, que es esa coraza que llevaban los soldados romanos para que les protegiera su pecho, ¿verdad? La justicia. Dice, esa es la coraza de la justicia de quién, del Señor, dice. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Sí, llevamos ¿qué? Esas sandalias, si se puede decir así. Vamos caminando en los pies de Cristo, ¿verdad? Y llevamos ¿qué? Llevamos el evangelio de paz, el único que hay. El evangelio de nuestro Señor Jesús, el príncipe de paz. Y además dice de todo esto, en el verso 16 dice, tomen el escudo, dice, de la fe. La fe, el escudo de la fe, el creer en quién, en Dios. Dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Es por eso que la fe es principal. Sin fe no podemos agradar al Señor. Y después dice así, dice, tomen el casco de la salvación. Es el que nos protege la mente, donde vienen todos los pensamientos buenos y malos. Pero ahí es donde está la salvación, mis hermanos. Nos protege el Señor. Es ahí donde discernimos, esto viene de Dios o esto no viene del Señor. Eso representa la salvación. Y luego después la espada del Espíritu de Dios. La espada, que es la palabra de Dios. Con esa peleamos. Es lo único, ¿verdad?, de esta armadura que es para estar a la ofensiva. La palabra de Dios tiene que ser recordada y por eso que es bueno que nosotros memoricemos palabra del Señor para que cuando vengan los problemas, sí tenemos toda esta armadura para defendernos, pero tenemos la palabra del Señor ¿para qué? Para atacar al enemigo. Y luego después dice en el verso 18, oren en el Espíritu. En todo momento, o sea, orar sin cesar, ¿verdad? Con peticiones, fíjense, y ruegos. Peticiones es pedir, ruegos es suplicar, es clamar al Señor. Y luego dice, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, por todos nuestros hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor para mantenernos firmes en medio de todo esto que está sucediendo. Yo le pregunto, mi hermano, estamos hablando, ¿verdad?, acerca de vestirnos con la armadura de Dios, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿sería usted capaz de salir el día de mañana o el día de hoy casi desnudo, ¿verdad?, y sin vestido allá afuera? Probablemente no. Entonces, hay que comprender que cuando usted y yo salimos al mundo, ¿verdad?, o cuando nos despertemos y no estemos con esto constantemente vestidos, es una forma de vivir, ¿verdad? Así como usted se viste, que es una forma de vivir, imagínese, hay mucha gente que ahora en día sale desnudo espiritualmente. Lo hacemos casi todos los días. Necesitamos acercarnos al Señor y decirle, Señor, me voy a poner la armadura tuya. Me voy a poner ese cinturón de verdad. Me voy a poner el calzado de paz. Me voy a poner la coraza de justicia. Me voy a poner el escudo de fe. Me voy a poner el casco, el yelmo de salvación. Voy a usar la espada, ¿verdad?, que es tu palabra para atacar. O sea, usted se viste con esto, esté listo, porque el mundo nos va a ofrecer bastantes cosas y muchas de ellas no son buenas, mis hermanos. Entonces, ¿sería usted capaz de salir así, sin ropa? Claro que no. Entonces, ¿cómo entonces podemos salir sin la ropa que realmente nos va a proteger espiritualmente de ese enemigo que anda rondándonos todo el tiempo y que nos quiere devorar? Entonces es un riesgo demasiado alto para nuestra supervivencia espiritual si no nos vestimos de la armadura principal. Necesitamos tomarnos de la mano con Dios con urgencia, mis hermanos, para que estemos listos para lo que venga. Entonces sigamos adelante, mis hermanos. Sigamos adelante en medio de todos los males que se han venido a la humanidad, especialmente este que estamos viviendo en este momento, mis hermanos. Es bueno tener eso en mente, vestirnos de la armadura, pensar positivamente,
pedirle ánimo al Señor, seguir adelante, mantenernos firmes en Él, ¿verdad? Tenemos que ser perseverantes, si se puede decir así. ¿Para qué? Para seguir obteniendo esta salvación poco a poco, ¿verdad? Nos vamos nosotros santificando con su palabra y vamos obteniendo esa salvación. Así como dice la palabra de Dios. Voy a poner este otro verso que también me llamó la atención, que se encuentra en uno de los evangelios, mis hermanos. Se trata de Mateo 24, 13, dice. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. Habla de firmeza una vez más. ¿Okay? Mateo 24, 13 dice así, dice, pero el que se mantenga, ¿qué? Firme, dice. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Okay? Mire, esta pandemia está aquí, arriba de nosotros. Déjeme decirle, van a venir otras cosas. Y yo sé que usted dice que ya le gustaría que eso se terminara. A mí también. Yo le oro todas las noches al Señor, que por favor tenga misericordia. Pero también le digo, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes cuál es el tiempo. En este momento yo le digo a Él, quiero estar lo más cerca de ti. No me quiero adelantar. Quiero estar firme contigo. No me quiero retrasar. Ni tampoco me quiero adelantar. Si tú das un paso, Señor, le digo, yo quiero darlo contigo. Si tú te quedas quieto, yo quiero estar al lado tuyo quieto. Eso es estar firme con el Señor. Decirle, Señor, no me voy a mover hasta que tú me muevas. Tú enséñame. ¿Sabe? Eso es poner muy por alto al Señor. Eso es seguir adelante con Él. No solo, no retrasándonos. Y verá que la vida le va a ser mejor. ¿Por qué? Porque está listo. Está preparado para lo que venga. En esto que le acabo de decir, mis hermanos, consiste la verdadera perseverancia. ¿Okay? Ahí es donde realmente somos probados, mis hermanos. En mantenernos firmes, sea lo que sea que venga, mis hermanos. Dios quiere que seamos perseverantes. Así es. Quiere que perseveremos. Él quiere que lleguemos y que recibamos ese premio que Él tiene para con nosotros. Que lleguemos a recibirlo. No hay que permitir que este premio que el Señor nos quiere dar, mis hermanos, ese llamamiento que Él nos ha dado a seguirlo, ¿verdad? Que lo perdamos. Él quiere que terminemos la carrera. Oh, sí. Él quiere que terminemos la carrera, así es como lo ilustra el apóstol Pablo. Él desea, el apóstol Pablo, que no nos cansemos, que sigamos corriendo la carrera de fe, y eso es ser perseverante. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. ¿Okay? Dice así, no nos cansemos, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, mis hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Así es. Y hay mucha gente ahora en día, yo también he estado ahí, que ya no puedo seguir adelante, ya me siento desmayar, ¿verdad? Con esto que mi esposa y yo hemos pasado, hubo días donde dijimos, ya no puedo más, ya me voy a despedir, ya me voy, ¿okay? Y el Señor dice no, yo quiero que sigas adelante, yo no quiero que te canses. Recuerda lo que te dije, las fuerzas de ¿qué? Las fuerzas de un búfalo, ¿okay? Las fuerzas de ese animal que realmente tiene más fuerzas que todos los demás, mis hermanos. Entonces, hay que perseverar, hay que seguir adelante, mis hermanos. Muy claramente está la escritura aquí, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y hacer el bien es seguir la voluntad del Señor, mis hermanos. Porque a su debido tiempo, fíjense lo que dice, que vamos a cosechar. Así es. Y lo que nos espera, mis hermanos, es mucho más grande que las dificultades que estamos pasando aquí.
Entonces hay que concentrarnos en el premio, mis hermanos. Hay que concentrarnos en la meta final, ¿verdad? Y no concentrarnos en todo esto, sufrimientos, dolor que estamos pasando en este momento. Usted tiene que levantar la mirada al Señor, porque Él es el autor y su perfeccionador de su fe. Concéntrese en Él, no se voltee a la izquierda ni voltee a la derecha. Usted siga concentrado en el Señor Jesús. Eso es lo que Él quiere. Entonces, en conclusión, ¿qué debemos de hacer? Bueno, mi hermano, todos los días debemos de hacer una pausa. Así es. Una pausa en medio de tanta noticia triste acerca de esta pandemia o lo que sea. Tenemos que hacer una pausa en medio de esta crisis mundial que tenemos y considerémonos los unos a los otros para estimularnos, para ayudarnos con ánimo, con amor y con buenas obras, que es lo que quiere el Señor. El Señor nos está llamando, está purificando su iglesia, la está podando, como dije el domingo pasado, y sí, duele, pero yo le voy a decir algo. Vamos a salir más fortalecidos. Vamos a salir más llenos del Señor. Vamos a salir con más amor a Él. Vamos a salir nosotros que decimos, pues es que ya lo amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Aún no. Usted lo va a amar aún más. Nos está llevando a otro nivel. Y también nos está llevando al nivel de amarnos todavía aún más el uno con el otro, amar al prójimo como a nosotros mismos. Él quiere que vivamos ese mandamiento más importante, y el segundo, que lo vivamos más intensamente, mis hermanos. Y para eso se necesita podar, se necesita estimularnos, ¿verdad? Y lo está haciendo de esta manera. Está permitiendo el Señor que pase esto porque quizás estábamos retrasados. Quizás estábamos muy adelantados y no estábamos caminando a la par con Él. Dios quiere, en verdad, estimularnos. Quiere el amor de nosotros porque Él nos los ha dado incondicionalmente. Y si nosotros pensamos que la amamos, pues hay que reflexionar, hay que hacer una pausa. Señor, de aquí en adelante te voy a amar más. De aquí en adelante voy a amar más al prójimo. Recuerde esto, que Dios está en control de todas las cosas. Él ha puesto su palabra para nosotros, mis hermanos. ¿Okay? Sus profecías, su palabra, sus consejos, sus mandamientos siguen adelante. ¿Okay? Son los mismos, mis hermanos. No ha cambiado nada, ni una jota, ni una tilde ahí de su palabra. El Señor sigue siendo exactamente el mismo. Y la palabra de Él es la misma y dice, yo también quiero que no cambies. Quiero que sigas firme en mi palabra. Quiero que sigas adelante conmigo. Entonces no hay que perder esta visión espiritual, mis hermanos. No hay que perderla. ¿Okay? Animémonos los unos a los otros y sigamos con perseverancia adelante, mis hermanos, hasta obtener el premio supremo del llamamiento que el Señor nos ha dado como sus hijos. No quedemos a la mitad del camino, no volteemos hacia atrás, porque así no somos dignos del llamado, mis hermanos. Sigamos adelante, si ya hemos puesto la mano en el arado, no podemos voltear hacia atrás. Sigamos al Señor, sigamos a Jesucristo. Amén. Mi hermano, yo sé que el Señor ya le habló el día de hoy. Yo sé que el Señor está con usted en este momento. El Señor desea que esta palabra haya sido para usted de bastante aliento, de bastante fortaleza, de bastante fuerza, para que usted luche, siga adelante y deje que el Señor Todopoderoso pelee por usted. Quédese quieto y reconozca que Él es Dios y exáltelo, enalteza su nombre y verdad,
se va a sentir mucho mejor, mi hermano, mi hermana. Le invito a que cierre sus ojos y que ore conmigo. Y sobre todo le voy a decir esto todas las noches, como eso a las 8:30, 9, no tiene que ser a esas horas. Ore a Dios con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Cierre sus ojos con Él. Reflexione. Deje que le escudriñe su vida. Y verá que se va a sentir mejor. Estamos orando segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Cuando lo haga esta noche, por primera, espero que ustedes lo estén. Ya tenemos 6 semanas haciendo esto. Todos los avivamientos comienzan pequeñitos. En cada hogar, en cada familia, el Señor nos está llamando a que caminemos al lado de Él, cerca de Él. Entonces yo le invito a que haga eso, que comience el día de hoy y que no pare todos los días con su familia. Pero yo creo que ya Dios le habló y vamos a cerrar en oración. Cierre sus ojos, mi hermano y mi hermana, ahí donde está. Y incline su rostro a este Padre maravilloso que tenemos. Y dígale algo así. Señor, venimos delante de ti, Padre. Y humildemente te pedimos de tu ayuda. Pedimos que con tu hermosa palabra nos des ánimo, nos des fuerza, nos des fortaleza. Queremos seguir adelante, pero no solos. Queremos seguir adelante contigo, Señor. Danos ese ánimo para que podamos sanar, para que nos ayudes, Señor, a sanar en medio de esta pandemia. Manténnos firmes, confiando en tu palabra, confiando en ti, Señor Jesús. Danos las fuerzas como búfalos. Úngenos con tu aceite fresco. Úngenos con tu poder. Revístenos, Señor, con tu armadura. Ayúdanos a vestirnos espiritualmente, estar listos con el yelmo de salvación, que es el casco de salvación, la coraza de justicia, ese cinturón de verdad, ese calzado de paz para llevar el evangelio tuyo que es de paz. Ayúdanos con ese escudo de fe y también a portar esa espada que es tu palabra, listos para hacer tu voluntad y defendernos, Señor, y atacar. Que no nos cansemos, Padre, de hacer el bien, Señor. Señor, el día de hoy, dígale, me rindo a ti. He estado peleando con cosas que realmente yo no tengo la solución. Es por eso que en este momento me rindo. Dígale, me rindo a ti, Señor. Me rindo completamente a ti. Confío en ti para toda mi vida. No nada más por esto que estoy pasando. Confío en ti para toda mi vida. Te pido perdón, Padre, por todos mis pecados, todas mis iniquidades, todo lo malo que he hecho. Te pido perdón por todos ellos. Y más que nada, Señor, me arrepiento de todos ellos. Reconozco que soy pecador y que tú eres el único que me puede salvar. Y pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, esta es la palabra de Dios para todos ustedes. Espero que, así como me ayudó a mí, estaba escribiendo esto ayer y parte de antier, el Señor me habló y me dice, cobra ánimo, Oscar. Cobra ánimo, tú no eres el único pastor que te gustaría ver a tu congregación, a tus ovejas, ahí enfrente como teníamos acostumbrado a hacerlo. Cobra ánimo y dile
a mis demás hijos que cobren ánimo, que todo esto se va a terminar, pero que estén bien sensibles a lo que estoy tratando de hablarles y el mensaje que estoy tratando de decirles. Y es que los quiero más cerca de mí. Entonces acerquémonos al Señor, mis hermanos. Y espero que todo esto le haya ayudado, porque viene de parte de nuestro Dios, mis hermanos. ¿Qué más puedo decirles? Espero que hayan recibido esta transmisión, haciendo yo aquí todo por primera vez. Bueno, yo no lo hizo, lo hizo Dios, porque ayer estaba quebrándome la cabeza cómo hacer esto en esta laptop que Dios me prestó, que es de Él. Y todo esto pues se hace ya en la iglesia. Pero Dios es bueno, porque no me di por vencido. Y mi esposa me decía, lo vas a lograr, vas a saber cómo hacerlo. Pues lo logró el Señor, mis hermanos. Y espero que haya salido todo bien en este medio social. No voy a saber hasta que después yo lo vea. Ahorita no puedo hacerlo. Pero les voy a decir algo, los amo con todo mi corazón. Los quiero mucho. Y no se den por vencidos, mis hermanos. Acuérdense que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vamos a nada más dejarlo así. El vivir es Cristo por ahora, ¿ok? Porque Dios quiere que vivamos y que vivamos abundantemente, de acuerdo a su palabra, viviendo una vida santa, mis hermanos. Entonces voy a comprometerme otra vez a seguir orando por cada uno de ustedes, y cómo me gustaría darles un abrazo fuerte. Bueno, no podemos, pero se los mando virtualmente, y les mando muchos besos, mis hermanos. Y esta es la casa de todos ustedes. Y vuelvo a recordar, mis hermanos, que si necesitan ayuda, la iglesia Vida no se olvida de los menos afortunados. Todo lo que tiene que hacer es llamarme por teléfono. Llame por teléfono, o alguien que tenga mi teléfono, si es que no lo tiene. Y vemos la forma. Ya hemos ayudado a varias personas con despensas aquí y allá. Pero también le voy a decir, no se olvide de darle al Señor. No se olvide. Si usted está en condiciones igual a como estaba antes, pues lleve su diezmo, lleve su ofrenda y a la iglesia. La verdad la necesitamos para seguir dando comida, que es la comida espiritual, mis hermanos. Dios los ama, yo también, y no me despido. Me van a ver este próximo domingo, yo no, pero los amo otra vez con todo mi corazón. Dios me los bendiga y nos vemos pronto, mis hermanos, en Cristo Jesús. ¿Okay?